¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. A lo largo de la pandemia de COVID-19 le hemos presentado a usted trabajos publicados en revistas arbitradas, desde luego relacionados con la pandemia. Hemos presentado artículos en donde se describen los descubrimientos sobre la estructura molecular del virus, en particular la estructura detallada de la famosa proteína de pico. Hemos presentado a usted también el progreso de la investigación sobre las vacunas. Le hemos presentado artículos de distintos tipos, todos orientados a la lucha contra COVID-19. En esta ocasión le vamos a presentar a usted un trabajo publicado nada más y nada menos que en la revista Nature, que ya sabe que es de lo mejorcito que hay en el mundo de la ciencia, que está relacionado con un tema muy atractivo que hemos tocado en su momento a lo largo de estos meses. Cada vez que aparece un artículo en alguna de las revistas más importantes en el mundo de la ciencia sobre COVID-19, nosotros vemos la manera de presentárselo. Este tema en particular generó mucha atención. Nos han pedido que mantengamos nuestra atención sobre él y bueno, pues le vamos presentando los artículos según aparecen. Se trata de un producto que podría ser muy barato, muy fácil de aplicar, que no requiere de receta médica. Es un aerosol parecido a los que se utilizan en ambientes cerrados para desinfectar el ambiente. Este aerosol se lo aplicaría usted por vía nasal y recubriría el interior de la mucosa de la nariz, la boca, la garganta, las vías respiratorias superiores con una cubierta de anticuerpos que bloquearían cualquier infección contra COVID-19. Sería como una especie de vacuna instantánea. Su cuerpo realmente no sabe cómo defenderse contra COVID-19. Pero usted tapizaría la principal vía de entrada de los coronavirus a nuestro organismo con una cubierta completamente transparente y completamente indetectable para usted, que tendría una gran cantidad de anticuerpos. Los virus no encontrarían forma de entrar a nuestro organismo en la gran mayoría de los casos. Como otras formas de protección, esta no sería perfecta, pero podría reducir al mínimo la posibilidad de contagio. Hemos platicado en muchas ocasiones de los anticuerpos. Bueno, antes de todo esto, usted se pondría una aplicación en la mañana, probablemente otra por la tarde, y esto le podría producir una protección, le podría dar una protección efectiva contra infecciones de COVID-19, que podría durar 24 a 48 horas y quizá más. Es con esa idea con la que han trabajado varios grupos de investigación y bueno, pues se han hecho desde luego algunos avances, pero lo que detuvo temporalmente el desarrollo de esta idea, muy atractiva porque sería de muy bajo costo, usted no tendría que guardar estos frasquitos en un refrigerador, se los podría echar en el bolsillo o en algún otro medio de transporte personal, se lo podría llevar a cualquier lugar, etc. Sería un producto, le digo, que no requeriría de receta médica, mayormente inofensivo, quizá en algunos casos podría producir reacciones alérgicas, pero es muy improbable. Sería mucho más probable una alergia a nueces o a camarones que a este producto, y lo podría comprar en cualquier lugar. Pero bueno, lo que detuvo el desarrollo de esta idea es que los anticuerpos que se estaban utilizando para hacer pruebas funcionaban muy bien contra la variante nativa, contra la variante original de SARS-CoV-2, pero no funcionaba bien contra las variantes que han aparecido a lo largo de la pandemia. Los anticuerpos que se encontraban en este líquido y que tapizaban el interior de la garganta, la nariz, de las vías respiratorias superiores de los animalitos de prueba,
no funcionaba contra la variante brasileña, por ejemplo, o la variante inglesa. Un grupo de investigación acaba de presentar un trabajo que le empieza a dar la vuelta a este asunto. Se trata de un grupo multidisciplinario que reside principalmente en la ciudad de Houston, en Texas. Son investigadores de la Universidad de Texas, y aunque también hay investigadores de la Universidad de Houston y de otras organizaciones. Es un trabajo que tiene, déjeme ver, más de una docena de autores, pero principalmente los autores viven y trabajan en Texas, aunque usted va a encontrar que los apellidos de los autores principales son claramente orientales, como Shikiang Ku o Shuping Xie. Esto se ve con más frecuencia en el mundo de la ciencia, en particular en los Estados Unidos. Por alguna razón, y lo hemos comentado en otras ocasiones, mucha gente de ese país no estudia carreras científicas, o las estudia y las abandona, y eso está depositando el desarrollo del conocimiento científico en personas que nacieron en otros países, que han ido a trabajar a los Estados Unidos y que con alguna frecuencia se van de allí para llevarse su talento y su conocimiento a sus países nativos. Bueno, esto genera un montón de reflexiones con respecto a la importancia de crear una base científica efectiva en cualquier país. Ahora, regresando al tema, ¿qué es lo que hicieron estos investigadores? Hemos platicado mucho sobre los famosos anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas bastante complejas, por cierto, que tienen una estructura molecular muy peculiar. Muchos anticuerpos, cuando los estudia usted a nivel molecular, cuando genera usted modelos moleculares visibles en la pantalla de una computadora, tienen forma de letra Y o de letra Y. Las patitas cortas de la Y tienen una disposición de cargas eléctricas muy peculiar, y esta disposición de cargas eléctricas se puede cambiar si cambia usted los aminoácidos de ese trocito de la proteína. Recuerde que una proteína es como una palabra, metafóricamente hablando, y como las palabras normales, las proteínas están hechas de letras moleculares que se llaman aminoácidos. Y existe una cantidad muy parecida de aminoácidos y de letras en el alfabeto grecolatino, por cierto, es una veintena aproximadamente. Bueno, el caso es que si usted cambia la lista de los aminoácidos que se encuentran en ese rinconcito de la proteína, en el punto en donde la proteína toma la forma de una Y, usted cambia la capacidad que tiene ese anticuerpo de pegársele a una proteína particular. Por un mecanismo que todavía no conocemos, hay muchas cosas del sistema inmune que todavía no conocemos, nuestro cuerpo puede aprender a fabricar estas estructuras moleculares con una cierta fórmula de aminoácidos que permite que el anticuerpo se le pegue de manera muy específica a una proteína que se encuentra en un virus, en una bacteria, en un hongo. Todas las proteínas son moléculas muy complejas que tienen un patrón muy peculiar de cargas eléctricas en su superficie. Los anticuerpos tienen un patrón eléctrico complementario. Donde hay una carga eléctrica positiva, el anticuerpo tiene una carga eléctrica negativa y viceversa. Cuando usted pone en contacto al anticuerpo con la proteína apropiada, el efecto de atracción de esas manchitas positivas y negativas se suma y obtiene usted un efecto de adhesión muy fuerte. El anticuerpo se le pega fuertemente a la proteína. Si esto le pasa a las proteínas que se encuentran en la parte exterior de un virus, una bacteria, un hongo, de algún agente patógeno, muchas veces ese agente patógeno queda inutilizado. Además, cualquier bola de anticuerpos llama la atención de otras células del sistema inmune,
Digo otras porque hay unas células que se dedican a fabricar anticuerpos nada más, y hay otras que se dedican a destruir cosas que se ven mal. Las células matadoras T. Estas células buscan a cualquier cosa que esté rodeada de anticuerpos y la aplastan, en pocas palabras. Entonces los anticuerpos pueden inutilizar por sí mismos a un agente infeccioso y también pueden llamar la atención del sistema inmune para que venga y destruya esta cosa que acaba de entrar y que no tiene la fórmula química correcta. Los anticuerpos han sido desde luego muy estudiados en el mundo de la biología y gracias a eso es que entendemos qué fórmula química deben tener los anticuerpos en la región que tiene forma de Y para podérsele pegar a proteínas específicas de alguna cosa que no nos guste. Por ejemplo, la proteína de pico de los coronavirus. Hemos platicado de esto en otras ocasiones, ¿se acuerda? Hemos detectado, por ejemplo, que la proteína de pico de los coronavirus cambia de una variante a otra. La proteína de pico de la variante inglesa es ligeramente diferente a la proteína de pico de la variante brasileña. Incluso hemos detectado qué región de la proteína de pico es la que ha mutado entre un virus y otro. Y esto es lo que permite entender, entre otras cosas, por qué una mutación en la proteína de pico hace que algunos virus se peguen de manera más efectiva a las células que van a atacar. Podemos entender mejor por qué se dispara esta proteína de pico y genera este efecto de gancho que hace que el virus se fije a la célula atacada. Bueno, un descubrimiento, se acordará que se lo narramos hace tiempo y que fue publicado también en una revista científica importante, un descubrimiento muy valioso fue que en todas las variantes reconocidas, en todas las variantes patógenas reconocidas de SARS-CoV-2, sí, efectivamente la proteína de pico es diferente, pero hay regiones de la proteína de pico que no cambian. Parece que si ocurriera una mutación en esas regiones de la proteína de pico, estas proteínas de pico no se dispararían al tocar a las células humanas. Esos virus dejarían de infectar a células humanas. Es muy probable que en millones de casos a lo largo de la pandemia en algunas personas hayan aparecido estas mutaciones por accidente y estos virus simplemente no lograron replicarse, por eso no los encontramos con facilidad. Entonces parece claro que cualquier variante actual o cualquier posible variante futura, esto es especialmente valioso, cualquier variante futura de esta proteína de pico, que es la que le permite al virus agarrarse a las células que va a atacar, debería tener siempre la misma fórmula química en un cierto rincón de la molécula. Esto nos permite identificar químicamente a cualquier virus que tenga la posibilidad de afectar al ser humano. Y también, si logramos bloquear de alguna manera esa región, si logramos fabricar un anticuerpo que pegue exactamente en ese rinconcito de la proteína de pico, encontraríamos una herramienta que podría bloquear cualquier infección posible en seres humanos por SARS-CoV-2. No importa que si es la variante hindú mezclada con la variante inglesa o la variante sudafricana, no importa. Fíjese cómo va ocurriendo el avance del conocimiento. Usted va haciendo unos trabajos muy pesados, muy elaborados, que reporten unos artículos científicos que a veces resultan casi ilegibles, que a lo mejor solamente van a leer 100 o 200 personas en todo el mundo. Estos artículos parecen destinados a quedar guardados para siempre en bibliotecas polvosas, y de pronto la suma de estos trabajos nos entrega una herramienta útil para enfrentar esta pandemia. Resulta que cuando usted entrena al cuerpo para fabricar anticuerpos con una vacuna, o cuando usted fabrica en laboratorio un anticuerpo, si usted le da una cierta fórmula a las puntitas del anticuerpo, usted puede conseguir que este anticuerpo se le pegue a un rincón específico de la molécula que va a atacar. Por ejemplo, al rincón específico de la proteína de pico que sabemos que no cambia entre las distintas variantes de SARS-CoV-2.
Si usted se pone a estudiar con más detalle la fórmula química de los anticuerpos, va a encontrar que con frecuencia aparece la palabra inmunoglobulina. Una globulina es una proteína que cuando la aplica en circunstancias apropiadas forma grumos. Es una proteína que se le pega a las cosas que usted le echa al tubo de ensayo y forma grumos. Las globulinas son proteínas pegajosas y las inmunoglobulinas son proteínas que se le pegan a cosas que no deberían estar en el cuerpo, por ejemplo, virus, bacterias, hongos. Existen varios tipos de inmunoglobulinas. Con mucho, el tipo más abundante de inmunoglobulina es la inmunoglobulina G. El 75% de los anticuerpos que circulan por la sangre están construidos con inmunoglobulina G. Usted va a encontrar inmunoglobulina G en grandes cantidades y si llegara a analizar con suficiente detalle a cada una de las moléculas de inmunoglobulina G que puede tomar de una gotita de su sangre, encontraría que si bien todas estas inmunoglobulinas G se ven químicamente iguales, hay pequeñísimas diferencias en los aminoácidos en las puntitas en forma de Y. Las inmunoglobulinas G son un poco como las llaves, como tener un montón de llaves de la misma marca. Todas las llaves se ven iguales. Las cerraduras que abren esas llaves se ven todas iguales. Sin embargo, solo una cierta llave va a poder abrir una cierta cerradura. No todas las llaves pueden abrir una cerradura en particular. Usted a la hora de tomar una muestra de sangre encuentra un montón de moléculas de inmunoglobulina G y algunas de esas moléculas están construidas por el sistema inmune para pegársele de manera muy específica a la bacteria del tétanos. Prácticamente todo el mundo ha recibido una vacuna contra el tétanos a lo largo de su vida y es muy probable que usted tenga anticuerpos contra el tétanos en la sangre. Va a encontrar usted inmunoglobulinas G cuya fórmula de aminoácidos en las puntitas de la Y están hechos para pegársele a proteínas que nada más se encuentran en la bacteria para el tétanos. Y va a encontrar igual otros tipos de inmunoglobulinas que se le pegan con mucha facilidad al virus de la poliomielitis, a la bacteria de la tosferina, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, cada anticuerpo construido con inmunoglobulina G tiene una característica muy particular. Tiene forma de letra Y, solo que los bracitos superiores de la letra Y son dobles. Cada uno de estas barritas se llama paratopo. Y el cambio en la fórmula de los paratopos es lo que permite que un anticuerpo se le pegue a una cosa o a otra. Hasta hace relativamente poco no teníamos forma de construir anticuerpos a la medida. En las últimas pocas décadas, sin embargo, y gracias al avance de la biología molecular y la genética, ha sido posible comenzar a diseñar desde cero una proteína cualquiera. Por ejemplo, una inmunoglobulina G. Usted puede construir la información, la lista de datos genéticos, de instrucciones genéticas para fabricar una inmunoglobulina que tenga una cierta estructura molecular específica y le puede dar ese trocito de ADN que tiene la fórmula, la descripción para fabricar esa proteína a una bacteria. Las bacterias se reproducen rápidamente. Si le inserta la información genética de la manera apropiada, esta bacteria empieza a producir grandes cantidades de esa proteína. Lo puede hacer también con otro tipo de técnicas. Usted puede desarrollar un gene artificial, y ese es el nombre. Se lo inyecta a alguna célula que usted considere apropiada, todo depende del tipo de proteína que quiere usted construir, y puede fabricar grandes cantidades de esta proteína sintética. Bueno, esto es lo que hizo este equipo. Se pusieron a estudiar
el rinconcito que es constante en la proteína de pico para todas las variedades de coronavirus, desarrollaron, a partir de ejemplos que vieron en personas que se han recuperado de infecciones de SARS-CoV-2 y que se volvieron inmunes a la variedad original y a las variedades nuevas. Hay mucha gente que no se enferma de la variedad brasileña, de la variedad británica, de la variedad sudafricana, aunque se enfermó originalmente de la primera variedad. Por alguna razón su cuerpo logró desarrollar anticuerpos que se pegan en este rinconcito del que hablábamos. Bueno, se tomaron muestras de estos anticuerpos que funcionan muy bien contra todas las variedades de coronavirus, y lo que hicieron fue sintetizar el gene que puede construir esa proteína con esa fórmula exacta. Se pusieron a fabricarla en grandes cantidades y empezaron a hacer experimentos en ratones. Hay una variedad de inmunoglobulina, la inmunoglobulina 14, que es la forma de inmunoglobulina más efectiva para luchar contra infecciones. Las distintas variedades de inmunoglobulina 14 son especialmente buenas para detener infecciones, etcétera, etcétera. Cuando una vacuna funciona bien, un síntoma es que su cuerpo comienza a fabricar una cantidad importante de inmunoglobulina 14 con la fórmula de aminoácidos apropiada para pegársela a la proteína, a una X proteína de una bacteria o de un virus contra el cual usted quiere protegerse. Bueno, lo que hicieron estas personas entonces es sintetizar su propia inmunoglobulina 14, que de manera demostrada en laboratorio neutraliza muchas mutaciones del virus. La fabricaron de manera sintética, hicieron un frasquito, metieron su proteína allí, agarraron ratoncitos y les echaron por la nariz este material y luego los expusieron a SARS-CoV-2. Cuando usted expone a un ratón a SARS-CoV-2, el ratoncito se enferma. Por cierto, esto no pasa con cualquier ratoncito. Tiene usted que tomar un ratón y hacerle modificaciones genéticas para humanizarlo, entre comillas, para otorgarle las proteínas que sirven de punto de fijación para SARS-CoV-2. Usted genera ratones que se vuelven susceptibles a SARS-CoV-2 y a esos ratones les echa usted este aerosol con proteína protectora, con la idea de que esta proteína recubra el interior de sus vías respiratorias durante X horas y eso las protege a los animalitos de la infección y luego expone a los animalitos al virus. Ya que no sabe qué, los animalitos no se enferman. Esto significa que teóricamente es posible fabricar en grandes cantidades este producto y a bajo costo. Lo que sigue es hacer pruebas contra distintas variantes de SARS-CoV-2. Ya se han hecho pruebas contra las variantes más importantes, funciona bien, y si sigue funcionando bien este producto contra otras variantes, por ejemplo la nueva variante indobritánica, entonces se podría plantear la posibilidad de empezar a hacer pruebas en seres humanos. Ya sabe, pruebas de nivel 1, nivel 2, nivel 3. Y si esas pruebas funcionan, pues además de las vacunas vamos a contar con un elemento adicional de protección de uso muy sencillo. Es un aerosol que se aplica usted por la nariz por las mañanas, a lo mejor se aplica otra dosis por la noche y eso reduce al mínimo la posibilidad de que se contagie, incluso si no estuviera usted vacunado. Esto podría complementar el esfuerzo que se hace con las vacunas y esto de nuevo ayudaría a reducir prácticamente a cero la posibilidad de contagio. Quiero insistir ya para terminar en dos cosas. Primero, pues todo esto lo están haciendo biólogos. Necesitamos biólogos que sepan de biología molecular, de biología celular, de genética, en particular de ingeniería genética, de ese tipo de disciplinas. Y con nosotros me refiero pues, a la sociedad mundial. Por otra parte, recuerde que con frecuencia en las redes sociales y en toda clase de ambientes aparecen noticias inquietantes que sugieren, sin decirlo muchas veces, que la epidemia se va a salir de control. No haga caso. Esta tecnología, por ejemplo, sería muy fácil de ajustar si apareciera una variante de SARS-CoV-2 que resultara imposible de detener con estos anticuerpos. El fabricar nuevos anticuerpos con una fórmula ligeramente diferente que
que bloquee de nuevo a ese virus sería fácil. No haga caso a las voces que dicen que estamos perdiendo la batalla contra COVID-19. Es todo lo contrario. Por favor, hágale caso a las autoridades de salud. Hágale caso a los que saben. Use la mascarilla, mantenga el distanciamiento social y conserve la calma. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador sitio oficial y en SoundCloud como El Explicador, y con formato de video en YouTube en El Explicador sitio oficial. Recuerde nuestras redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Ganem y en Facebook Enrique Ganem sitio oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.